Muy buenos días, hermanos. Una vez más le agradecemos al Señor por permitirnos este tiempo. Entonces vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 voy a leer. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a leer ahora versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios apuesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados, esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta el versículo 48 yo he leído. La Biblia nos enseña acerca de cómo nosotros podemos conectar nuestro corazón con Dios. Aquí está saliendo la historia de Cornelio. Cornelio, ¿cómo era? Era, dice la palabra, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice. ¿Cómo era Cornelio? Era bien piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, dice, y oraba a Dios siempre. ¿Qué significa? Cornelio estaba buscando a Dios. También estaba con todo su corazón, pensaba que él estaba bien delante de Dios. ¿Por qué? Mirando sus obras, es una persona excelente, es un buen religioso, es una persona que hacía todas las cosas bien. Pero un día, orando al Señor, el Señor se le apareció. Un ángel de Dios se apareció y le dijo: envía hombres a Jope. Ahí hay un hombre que se llama Pedro. Después dice: él te hablará palabras para que seas salvo, dice. ¿Qué significa? A Cornelio le faltaba una cosa muy importante: la salvación. Él pensaba: yo estoy buscando la salvación, por eso estoy haciendo muchas obras buenas. Para obtener la salvación, Cornelio pensaba que por sus obras uno puede recibir la salvación, haciendo esfuerzo, sacrificio, haciendo algunas cosas, entonces tratando de cumplir los mandamientos. Entonces, de esa forma pensaba que él podía recibir la salvación. Pero si hubiera sido así, ¿por qué entonces el ángel se le apareció y le dijo que Pedro le va a explicar la palabra para que sea salvo? Porque realmente no es así. Mucha gente hoy en día piensa que para recibir la salvación o para ser salvos, para poder entrar en el reino de Dios, depende de uno mismo. Depende de cuán esfuerzo haga, cuántas cosas haga para el Señor. Cuanto más mérito tiene, más cerca está del reino de Dios. Pero eso no es así. En el libro de Romanos capítulo 4 está explicándonos a nosotros. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice. ¿Qué dice acá? Si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse. ¿Qué significa? Que él también tenía muchas cosas buenas que él había hecho. Pero esas cosas que había hecho no le servía para con Dios. No para con Dios, dice. Entonces, aunque él tenía muchas cosas
buenas que había hecho, eso no le servía para ser justificados. Hoy en día, aunque la Biblia dice que ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por medio de sus obras, las personas que quieren hacer por medio de sus obras quieren ser justificados. Yo estoy intentando de ser justo. Yo estoy intentando de ser santo. Yo estoy intentando de ser perfecto. Para eso estoy haciendo muchos sacrificios, muchas obras. Abraham también pensaba así. El apóstol Pablo también pensaba así antes de que conociera a Cristo. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? ¿Qué dice el versículo 3? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. ¿Cuándo fue justo? Cuando creyó a Dios. Ahí él fue contado por justo. ¿Sí? Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué dice acá? Al que obra, al que hace algo con respecto a para su salvación, Dios no le dice, está muy bien, sino tienes falta, te falta. Por más que una persona haga muchas obras, al final no le alcanza, ¿sí o no? Pero después versículo 5 dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, ¿por qué no obra? Porque ya sabe, yo no puedo hacer nada para mi salvación. Yo ya me rindo. Como el apóstol Pablo un día había dicho en Romanos 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él había dicho esa palabra. ¿Por qué él dijo esa palabra? Porque él llegó a su límite. Yo no puedo hacer nada para obtener la salvación. Por eso él buscó una ayuda externa. Él buscó y dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí también dice, más al que no obra. ¿Por qué no obra? Porque ya entendió, yo no puedo hacer nada. Sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesús. ¿Cómo justificó al impío? Pagando el precio del pecado. Jesucristo vino para justificarnos a nosotros. Entonces, ¿de qué manera nos justificó? Acá dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Somos justificados gratuitamente. Significa que no implicó ningún sacrificio de nosotros, no implicó ninguna obra de nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando habla la palabra redención, ¿qué significa? Pagar una cuenta que teníamos para hacernos libres. Cristo nos redimió. Entonces, esta redención que Cristo había hecho, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, acá dice, Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo y ¿qué obtuvo? Eterna redención, eterno perdón de los pecados. No un perdón temporal, no un perdón que caduca o que depende otra vez de nuestras obras, sino un perdón incondicional. La condición fue que Jesús ya pagó todos nuestros pecados y Jesús eso hizo, pagó nuestros pecados para justificarnos a nosotros. Por eso en Romanos capítulo 5, ¿cómo comienza? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene pecado nunca puede tener la paz. Aunque haga lo que haga, aunque ore, ayune, pida perdón, se arrepienta, siempre se siente condenado. Hoy en día hay mucha gente que vive así. Cree en Jesús, pero también cree en sus propios pensamientos. Cree en sus obras. Entonces, al creer en sus obras, piensa que tiene que hacer algo para ser justificado por sus obras, pero al no lograrlo, se siente más condenado. Pero acá dice la palabra de Dios que ya Jesucristo obtuvo eterna redención. ¿Qué significa cuando dice eterna redención? Significa que Jesucristo ya al morir en la cruz pagó por completo los pecados, 100% los pecados. Desde Adán
hasta el último hombre que van a nacer. Eso significa eterna redención. ¿Qué significa? Hasta los pecados futuros Él canceló totalmente. Así dice la palabra de Dios. Por eso dice, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el error de muchas personas, ¿cuál es? El error de muchas personas es que quieren obtener la justificación, quieren obtener la santificación, quieren obtener la perfección. ¿Pero de qué manera? A través de sus obras. Eso es un error muy grave, ¿sí? Nadie jamás, la Biblia dice, ningún ser humano será justificado por medio de sus obras. La Biblia dice también, sin santidad nadie verá al Señor, dice. Si uno no es santo, no puede ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y la voluntad de Dios qué es? La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la palabra. Pero ¿quién tiene que hacer para que seamos santos? ¿Nosotros? Jamás de esa forma podemos ser santos. En la Biblia dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. ¿Qué dice la palabra? En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice que ya somos santificados. ¿Mediante qué somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Quién trabajó para que seamos justos, santos y perfectos? Aquí no sale ni una pizca de nuestra obra. Aquí sale, para que seamos justos, Jesucristo ya nos justificó gratuitamente. Ya Dios nos hizo santos y perfectos, dice. Por eso Dios nos dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, que nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, la Biblia nos enseña la manera de la justificación, la manera de la santificación, la manera de la perfección que no viene por nuestro esfuerzo, por nuestras obras. Por eso Cornelio estaba muy equivocado. Cornelio, ¿por qué estaba haciendo tantas obras? ¿Por qué él estaba siendo piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre? ¿Por qué él estaba diciendo así? Porque él pensaba que de esa forma él iba a ser santo, iba a ser justo y perfecto. Estaba intentando de ser justo. Por eso Dios cuando miraba, él está equivocado. Entonces Dios, ¿qué hizo? Envió un ángel y le dijo, envía hombres a Jope. Ahí hay un hombre que se llama Pedro. Después dice, él te hablará palabras para que seas salvo. ¿Sí, no? Ahí Cornelio se asustó. Entonces yo con todo lo bueno que hice, ¿no soy salvo? ¿No soy considerado salvo todavía delante de Dios? No. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por las obras. La salvación viene por la fe. Como Abraham también, ¿cómo fue salvo? ¿Cómo fue justificado? Como hoy leímos en el libro de Romanos, él también por la fe. El rey David también. En el libro de Romanos capítulo 4 dice, habla de la bienaventuranza como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, dice. Dios da justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es la persona que por sus obras no puede ser inculpado del pecado? No existe una persona que no peque. Todos los hombres del mundo pecan. Yo no digo que con eso que porque quieren pecar, pecan. Pero acá dice, ¿quién es bienaventurado? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Por eso Cornelio no sabía eso.
¿Cómo se obtiene la justificación? ¿Cómo se obtiene la santificación? Por eso Pedro tuvo que venir, y Pedro vino, ¿y qué tema le compartió? Acá dice, así que luego envié por ti, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos en la presencia de Dios para oír lo que a Dios te había mandado. Entonces, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué hizo Pedro para Cornelio? Le anunció el evangelio. Le anunció el evangelio. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice. Pedro le anunció el evangelio. Pedro le anunció a Cornelio el perdón de los pecados. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, que van a recibirán el perdón de pecados. Por eso la gente está muy equivocada. La gente dice, para recibir el perdón de mis pecados, tengo que pedir perdón y arrepentirme. Cornelio también vivía así. Pidiendo perdón, se arrepentía por los pecados cometidos y trataba de hacer buenas obras, pensando que de esa manera él iba a ser justificado. Pero acá dice la palabra, por medio de él recibirán perdón de los pecados. ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? En el Antiguo Testamento, para obtener el perdón del pecado, nunca Dios mandó que uno tiene que pedir perdón, sino Dios mandó que si una persona cometía pecado, tenía que traer una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Luego tiene que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda. De esa manera, el pecado de la persona pasaba a la ofrenda. Y después de pasar el pecado a la ofrenda, entonces la persona quedaba libre del pecado y su pecado estaba en la ofrenda, que es una cabra. Se le degollaba a la cabra derramando su sangre, así se obtenía el perdón de los pecados. Por eso la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. La paga del pecado es la muerte. Tiene que morir la ofrenda por el pecado para que esa persona sea libre. Esa es la manera de obtener el perdón. Entonces, de la misma manera, Pedro también le anunció a Cornelio, Jesucristo fue la ofrenda por el pecado. Nuestros pecados fueron traspasados a él, como dice en Isaías capítulo 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Dios que hizo, cargó en Jesús todos nuestros pecados. Como en el Antiguo Testamento, el pecado de la persona por la imposición de mano se cargaba en la ofrenda, también nuestros pecados fueron cargados en Jesús, a través de un representante de nosotros que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista, al bautizar a Jesús, había puesto su mano sobre la cabeza de Jesús. Cuando puso su mano sobre la cabeza de Jesús, el pecado del mundo pasó a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. El Cordero de Dios era Jesucristo. La ofrenda por el pecado significa eso. Juan el Bautista anunció, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado del mundo fue puesto sobre Jesús. Fue trasladado, transferido a Jesús. Entonces Jesús, para que obtengamos el perdón, Jesús tenía que ser sacrificado. Y Él fue sacrificado, crucificado en la cruz. La última palabra que Él había dicho era, consumado es. Consumado es. ¿Qué significa eso? Ya terminé mi misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Pagar por todos nuestros pecados con su propia muerte. Una vez que nuestros pecados ya fueron cargados en Él. Por eso Él dijo, consumado es. Después entregó el Espíritu. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó.
Como dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. En lugar de nosotros Él murió. Como la ofrenda por el pecado fue degollada para derramar su sangre, Jesucristo también fue crucificado para derramar su sangre en lugar de nosotros. Fue entregado por nuestras transgresiones, por eso dice la Biblia, y resucitó para decirnos que ya somos justos, que ya somos santos y perfectos por su sangre, no por nuestras obras. Por eso la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice la palabra. Y esto no de vosotros, esto es algo que ustedes no lograron, sino es un regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por sus obras. Jesús hizo. Eso Cornelio no sabía. Pero cuando Pedro le explicó sobre este punto, le llegó el entendimiento a Cornelio. Entonces yo pensaba que por mis obras, por mi buen corazón, por mi esfuerzo, por mi sacrificio, yo iba a poder obtener el reino de Dios. Por eso he procurado muchísimo. Pero ahora estoy escuchando que creyendo en Jesús, que Él murió por mis pecados, ya soy justo, ya soy santo y perfecto. Le llegó la fe en su corazón. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro, mientras predicaba sobre la justificación, la santificación y la perfección que viene a través de creer en Jesús, ellos recibieron el Espíritu Santo. Por eso podemos corroborar en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para justificarnos, santificarnos y hacernos perfectos. Esa es la palabra, ese es el evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y después, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como Cornelio también recibió el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando escuchó sobre el perdón del pecado. Cuando creyó el evangelio. Cuando creyó que Jesús pagó todos sus pecados. Jesús dijo, consumado es. Cuando creyó que Él era justo, santo y perfecto por Jesús. Entonces, todos se quedaron atónitos. Mira, todos recibieron la salvación. Todos, por creer en Jesús, recibieron el perdón de sus pecados. En nuestra vida también es igual. Nuestra obra no alcanza para la salvación. Nuestro sacrificio tampoco. Nada de lo que nosotros hagamos no puede alcanzar para la salvación. Solamente para la salvación es el sacrificio de Jesucristo. Y eso sirve. La sangre de Jesucristo sirve para que seamos perdonados para siempre. Vamos a buscar Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 38. Aquí nosotros podemos ver la predicación del apóstol Pablo, que dice, sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, dice. El apóstol Pablo también, que él estaba anunciando sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo se obtiene? Por medio de él se nos anuncia el perdón de los pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Quién puede ser justificado por la ley? Nadie. ¿Quién puede ser justificado por sus obras? Nadie. Por eso dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno por medio de sus obras. Entonces, ¿qué dice acá? Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Por la ley de Moisés no hay justo ni uno, pero en él hay muchos justos. ¿Quiénes pueden ser justos? Los que creen en la justificación que viene por la fe, por la gracia a través de Jesucristo. Para que yo sea justo necesito creer, no necesito cumplir nada, no necesito otro requisito sino creer que Jesucristo ya me justificó gratuitamente. Ya Jesús nos justificó, dice la palabra, nos hizo justos. Por eso en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús nosotros somos justos. Entonces, para que yo sea justo necesito creer nomás. Jesucristo me perdonó. Cuando Él murió en la cruz, vino el perdón de todos los pecados, vino la justificación, vino la redención, vino la santificación y la perfección por la fe. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios mismo dijo, ya nunca más, porque a través de Jesús ya somos justificados. Luego dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que ya se canceló el pecado, ya no hace falta pagar más, significa eso. Luego, para terminar, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya ustedes tienen la libertad, los que creen en la justificación, en la santificación, en la perfección que vienen, no a través de mi obra, sino a través de Jesucristo, tienen la libertad para entrar en el lugar santísimo. Para eso necesito solamente la fe en eso. La fe que Jesucristo fue mi Redentor, el que me justificó, el que me santificó y me hizo perfecto para siempre. Ahí Cornelio, cuando entendió esa parte, recibió el Espíritu Santo. A eso la Biblia llama nuevo nacimiento. A eso la Biblia llama bautizarse con el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo, nació de nuevo. Desde ese momento, Cornelio ya no era más como antes, no era más pecador, sino justo. ¿Cómo fue justo? Cornelio no hizo nada. Cornelio solamente creyó que Jesús ya canceló todos sus pecados, porque así está escrito en la palabra de Dios. Nosotros también. No por sus obras Cornelio fue justificado. No por su esfuerzo, no porque él ayunaba, hacía esfuerzo. Si fuera así, ya Dios le diría, está todo bien, no hace falta que Pedro venga a explicarle sobre el perdón de los pecados. Pero porque no estaba bien, el ángel se le apareció y le dijo a Cornelio para que Pedro venga y le explique sobre la salvación, cómo es, por la gracia, por la fe, y él es eterna. Ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo, Pedro mandó bautizarles. Primero tiene que recibir el Espíritu Santo creyendo en el Evangelio que Jesús ya pagó todos nuestros pecados. Luego viene el bautismo. Por eso la Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña que la salvación es gratuita y muy fácil. ¿Por qué? Solamente creer que Jesús ya pagó todos mis pecados. No hay otra manera de ser libre del pecado. Si ustedes quieren ser libres de pecado por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio, es imposible. No van a poder, van a ir al infierno. Pero si ustedes creen en Jesús que ya les justificó, le hizo santo y perfecto, ustedes van a ir al reino de Dios por esa fe que tienen. En esta hora hasta aquí vamos a compartir. Entonces,